Comenzamos. Son los aniversarios literarios, querida audiencia. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso. Me he tenido que mover desde Canarias a Barcelona para ustedes y por lo tanto siempre se dice que es hora menos en Canarias, por eso es la diferencia del tiempo que les ha jugado en contra a ustedes y a nosotros. Más allá del humor, agradecer muchísimo que se conecten en este streaming, en este programa especial que hace el Centro Cultural de Petroperú. Sin ese equipo esto sería imposible, pero también sería imposible sin las dos invitadas de hoy. Hoy tendremos a Dunia Gras, responsable de la edición crítica de La Ciudad de los Perros. No sé si ustedes la conocen. A Dunia, por supuesto, pero también seguramente la edición. Ya hablaremos de la edición, de la novela, y además contamos con la participación de Karen Calderón, que era directora de la Casa de la Literatura Peruana. Hemos colocado además para ustedes una edición más de La Ciudad de los Perros para que esté en vista. Y es que La Ciudad de los Perros en este 2023 cumple 60 años de publicada. Y ayer que se lanzaba la novela más reciente de Mario Vargas Llosa, que es esta, Te dedico mi silencio, de la cual la prensa informaba y el mismo Mario comentaba que quizá es su última novela, pues ¿por qué no volver a la primera? La primera por varios motivos. En principio, porque marca un antes y un después en la narrativa peruana en general, y luego es un hito en la lengua en español. No solo eso, cuando uno regresa a esta vieja y legendaria edición de 1963, yo tengo la mía, Dunia tiene la suya, vendrá también con ella en la conversación, nos damos cuenta de varias cosas. Querida audiencia, si bien ustedes han leído La Ciudad de los Perros, han visto la película, además que hemos disfrutado cuando éramos adolescentes, gracias a Francisco Lombardi, y sabemos la trama, hay cuestiones de la novela que van más allá de aquella película que todos vimos y de aquel libro que leímos en una cierta edad. Y es que la novela también ha crecido con nosotros, con ustedes y con este lector que hoy emocionado desde Barcelona y en casa de Dunia Gras presenta estos aniversarios literarios. Antes de contar con Dunia, yo quiero leerles algo que tal vez ustedes no han leído. En la edición del año 63 aparece una foto del joven autor, pero no solamente eso, sino está la descripción que correspondía a ese año. Permítame compartirles. Mario Vargas Llosa nació en 1936 en Arequipa, Perú. Cursó sus primeros estudios en Cochabamba, Bolivia, y los secundarios en Lima y Piura. Se licenció en Letras en la Universidad de San Marcos, de Lima, y se doctoró por la de Madrid. Ha ejercido el periodismo en América y en Europa. Hay una lista que incluye París, que incluye, por supuesto, Piura y Lima. Actualmente, nos dice esa nota biográfica de entonces, vive en París y colabora en las emisiones para América Latina de radio, televisión francesa. Mario Vargas, ojo al dato, Mario Vargas estrenó una obra de teatro, La Huida, en Piura, 1952. Con anterioridad a La Ciudad de los Perros, ha publicado un libro de relato, Los Jefes, Barcelona, 1958, con el que había obtenido el premio Leopoldo Alas, fallado en Barcelona aquel mismo año. Último párrafo. La Ciudad de los Perros obtuvo el premio Biblioteca Breve, 1962, con el título Los Impostores. Y optó el premio Formentor, 1963, en el que obtuvo 3 votos de 7 votos. Cuando hablamos de esta novela, hablamos de un camino prolongado, de múltiples ediciones. Y entre esas ediciones, para mí es señera, fundamental, la que tuvo a su cargo Dunia Gras y que publicó Cátedra en el año 2020. Con Dunia hemos conversado más de una vez sobre este trabajo suyo, sobre esta novela. Y venir a Barcelona era venir a la ciudad donde se lanzó originalmente. Y ese es el motivo de invadir a Dunia, que además ya me sirvió Coca-Cola para pasar el día. Dunia, bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Esta casa también es la tuya
ya lo sabes. Y yo encantada de estar hoy precisamente pues por este aniversario, por esta efemérides, por estos 60 años para mí muy bien llevados por la novela, porque efectivamente hay novelas a las que les pasa el Sí. tiempo y yo creo que a esta novela no le pasa el tiempo, se mantiene todavía vigorosa. Y creo que tiene todavía pues, muchos lectores por venir, es decir, lectores de esta generación. Yo es un libro que propongo como lectura en muchos de mis cursos Ajá. en la Universidad de Barcelona, pero también pues, en otros, porque creo que es muy actual, plantea temas muy actuales. Primero, permítame contarle, querida audiencia, Dunia, profesora en la Universidad de Barcelona, tiene un especial interés por la literatura latinoamericana, la literatura escrita por mujeres, y en cuanto a la peruana, pues podemos tener trabajos suyos en torno no solamente a Vargas Llosa, sino a Carmen Ollé, a quien queremos tanto, y por supuesto también a Manuel Escorza. Dunia, una primera pregunta ya de amigo. ¿Cuándo fue esa primera lectura o cómo fue esa primera lectura de La ciudad de los perros? ¿Qué conectó en ti y que tal vez puede servir para conectar con aquellos lectores, esas lectoras que todavía no han llegado a la novela? Fíjate que Vargas Llosa para mí ha estado presente desde mi juventud, pero desde prácticamente cuando era niña. Yo recuerdo el primer trabajo de curso Bien. que hice, y no es broma, Juan Sí. Manuel lo tiene mi mamá guardado, cuando yo tenía 11 años, fue sobre los cachorros. Bueno. Sí, era en sexto curso, Ya. aquí, 11, 12 años, y fue sobre los cachorros. Realmente para mí fue una lectura que me impactó, no solo por el tema, sino también por cómo estaba escrita, todas las palabras que yo aprendí. Que me despertaban, ¿no? Una nueva manera de entender el español. Y después yo leí La ciudad de los perros en el bachillerato. O sea, Ajá. yo la leí como cuando ya tenía quizás 14, 15 años Ujú. y me impactó muchísimo, me impactó muchísimo. Eh, Debo decir que tuve un profesor que enfocaba mucho en la literatura latinoamericana y era la lectura que eran los libros que leían mis hermanos mayores. Estoy hablando pues ya a finales de los... o sea, estoy hablando en realidad de mediados de los 80, en torno Sí. al año 84, 85, y era lo que leían mis hermanos, los libros que estaban en casa y los libros que también en el bachillerato nos encargaban los profesores y para mí fue realmente pues un referente y por eso yo siempre tuve en mente Ya. ese sueño que es ese sueño que pude hacer realidad después de muchísimos años, ¿no? Muchos años después, Muchos años después, sin frente ningún pelotón de sin ningún fusilamiento. pelotón de fusilamiento, no pude llevar a cabo este trabajo que me llevó más tiempo de lo que esperaba. Siempre dura, toma más Siempre, tiempo el siempre, esperado, ¿no? siempre. A veces las personas olvidan que el trabajo académico se parece mucho al trabajo de la construcción civil. Uno proyecta una obra para 8 meses y luego se da cuenta que son 8 por 2 o por 3. Querido audiencia, nosotros estamos conversando y estoy confiando en que la transmisión no tiene ninguna incidencia porque la computadora me está dando un mensaje muy extraño. Yo voy a mirar por ratos el móvil solo para tener la tranquilidad de que ustedes están recibiendo la comunicación correctamente. Recuerden que no estamos en casa, sino que estamos en casa de Dunia, que también ahora es la mía, lo cual me alegra. Dicho eso, La ciudad de los perros entonces es una lectura antes de que seas mayor de edad. Sí. Y esto nos lleva a un libro que hay que releer, en tu caso, para el trabajo que tú emprendes. ¿Qué significó la relectura? ¿Qué se magnificó de esa novela cuando te la reencuentras para la tarea que te autoimpones de una edición crítica? Fíjate que es un libro que yo bueno, lo he leído y lo he releído muchas veces y de hecho yo la primera vez que pensé en una edición anotada
como esta, fue en el año 2000, porque en el año 2000 yo recibí una beca de investigación para poder acceder a los archivos de la Universidad de Princeton, a la biblioteca Firestone, donde están los archivos de Vargas Llosa. Entonces yo en el año 2000 tuve esa beca y estuve un verano. Y allí pude ver pues, toda la correspondencia, los manuscritos, bueno, y yo en ese momento pues tenía obviamente otros proyectos. De hecho, tú has mencionado antes a Manuel Escorza. Yo publiqué en el año 2003 también en Cátedra la primera, La de Cátedra, sí, esa edición de Redoble por Rancas. Sí. Y entonces yo, cuando terminé, pues hice esa propuesta a Cátedra. Estamos hablando del 2004, ya digo, yo accedí a esos documentos, cartas, manuscritos en el 2000. Y en ese momento no pudo ser porque los derechos no estaban liberados. Entonces se estaba publicando en Alfaguara, si no recuerdo mal. Y entonces no fue posible, se hizo la consulta y no fue pues hasta mucho tiempo después, ¿no? que fue a la inversa, ¿no? Entonces cuando ya había aparecido además en el año 2012 en la edición de la RAE, esa edición magnífica también de La ciudad y los perros, ¿no? Es decir, para mí fue una responsabilidad muy grande y un reto tremendo. Pues cuando ya, no recuerdo exactamente, pero creo que fue, sinceramente la fecha no la recuerdo exactamente, pero no sé si fue 2017 o 2018, cuando se me volvió pues a contactar diciéndome que en ese momento sí que se podía hacer la edición. Y como digo, ¿cómo hacer una edición, Juan Manuel, cuando ya la RAE ha sacado la suya? Claro, no está llegando uno tarde a este encargo. Exacto. Es un desafío muy complicado. Sí. Quiero contarle, querida audiencia, que esto lo hemos hablado con Dunia Gras comiendo en el Liquei 113 en Aribao, acá en Barcelona, en el 2018 quizá. Y yo, testigo privilegiado, como varios amigos de Dunia, de este proceso complejo, no solamente frente a la novela, sino frente a la figura de Vargas Llosa, frente a las múltiples ediciones previas y lo que significa este trabajo donde la novela de Vargas Llosa está, pero hay 200 páginas previas que son el trabajo de Dunia, además de los apéndices, con el rescate de documentos que yo por lo menos no había visto en mi vida. Entonces, para que la audiencia calibre la dimensión del trabajo, ¿qué es una edición crítica? Buena pregunta. Yo prefiero hablar de una edición anotada porque puramente una edición crítica, que yo creo que sí que lo es, pero si hablamos puramente de una edición crítica, debería ser una edición de una magnitud como las que llevan a cabo, por ejemplo, en la edición Archivos, donde hay un trabajo de cotejo de todas las versiones, lo que se llama una edición genética, en el sentido en que se va viendo esa evolución. Yo traté de hacer una aproximación a lo que debería ser en el futuro una edición de ese calibre, en ese apéndice final al que tú haces mención, ¿no? Porque yo, como digo, pues tuve acceso pues, a los manuscritos, a las distintas versiones, entonces pude ir viendo cómo cambiaba el texto, pude ver lo que quedó fuera, que me parece muy interesante, y del que hay una parte en ese apéndice. Y por lo tanto, de lo que estamos hablando es de una edición que se plantea, por un lado, reconstruir el momento en que apareció, es decir, quién era ese joven Vargas Llosa, ¿no? Que irrumpía con esa fuerza en ese momento, ¿no? En el panorama en español, en Barcelona, en esa editorial emblemática Seix Barral, con ese premio Biblioteca Breve. ¿Qué es lo que había escrito antes? ¿Quién había sido antes? Desde luego, ¿no? Porque fue un escritor precoz y hay pues, investigadores que han trabajado pues, sobre ese
adolescente, ¿no? Gargurevich, por ejemplo, entre otros, ¿no? Ese joven reportero de 15 años, ¿no? Toda esa escuela que él tenía de escritura. Entonces, esas 200 páginas de introducción tratan de reconstruir ese proceso de escritura, por un lado, es decir, quién era ese joven, qué es lo que había escrito hasta ese momento y que lo llevó pues, a escribir esta obra. Y también hay otra parte donde trato de analizar la obra para, sobre todo, ayudar a jóvenes, pues tanto en el bachillerato como también en la universidad, porque lo que plantea también es recuperar el espíritu de esa primera edición experimental, ese juego de voces, ¿no? Claro. Que es muy difícil. Y luego también pensar en un público internacional, que es también el que me encuentro yo en las clases, que muchas veces me preguntan, porque tenemos muchos estudiantes extranjeros de intercambio, de diversos lugares de América Latina, pero también de Estados Unidos y de toda Europa, y aclarar algunos términos pues que podían resultar más difíciles. Ya digo, y luego está ese apéndice final, ¿no? Hay que decir que también fue un reto, no solo porque ya había aparecido esa edición de la RAE, y hay que recordar que el propio Mario Vargas Llosa es miembro, ¿no?, de la Real Academia Española, y por lo tanto él estaba detrás y dio su conformidad a esa edición del 2012, sino que también hubo pues un documental sobre ese mismo tema, de alguna manera, ¿no? Es decir, cómo se escribió La ciudad y los perros, y también ese libro de Carlos Aguirre, la biografía de una novela. Es decir, por lo tanto, fueron retos. Cuando yo acepté, todo esto no estaba, y de repente me encontré, y por lo tanto fue difícil, pero yo creo que conseguí decir lo que quería decir, teniendo en cuenta, obviamente, todas esas voces de antes, y también esas voces al mismo tiempo, ¿no? Porque yo creo que en realidad es como un diálogo, es un texto que apela a tantos lectores, ¿no? Y yo pienso también en el trabajo académico pues como un colectivo, como una comunidad en la que nos vamos complementando, y cada uno pues va aportando su granito de arena. En ese contexto, Dunia, para comentarle a la audiencia, a veces quienes no están familiarizados con el mundo del libro pueden imaginar que un libro se publica 60 años atrás y que se publica idénticamente como quien reimprime ese mismo libro década tras década, año tras año, edición tras edición. Lo cierto es que no. Lo que Dunia hizo por lo menos fue cotejar la primera edición, la segunda edición, una edición conmemorativa de Alfaguara y la edición de la RAE, para poder darnos cuenta que en principio no son ediciones perfectamente idénticas, que hay variantes que Dunia devela aquí. Ahora, Dunia, de las muchas cosas que tú dices sobre la novela, hay una que tal vez puede abrir la boca y de curiosidad a la audiencia, y tiene que ver con los personajes, la idea de los impostores y las imposturas. Y tú citas muy bien en tu trabajo ese momento en el cual, frente al éxito de La ciudad de los perros, a Vargas Llosa le preguntan sobre los personajes, y él coge al poeta, coge a Alberto Fernández, y nos lo muestra como el máximo miserable, como aquel que además de traicionar, puede traicionarse a sí mismo. Y hay una escena, permítame, querida audiencia, que lo cuente, hay una escena en la cual, al final de la novela, que no arruina a nadie, se supone que la hemos leído todos, han pasado años, 3 años, ya no está con Teresa, ya no está, y Marcela le dice herido, a ver, es fea, es una guachafa fea. Sí, y él asiente. Sí. ¿Cómo son esos personajes? ¿Cómo es el poeta? En buena cuenta, el protagonista.
Sí, es realmente terrible, ¿no? Es terrible cómo cambian esos personajes. A ver, la novela está dividida en dos partes y un epílogo. Y un epílogo. Tú estás hablando de ese epílogo, Sí. que es un epílogo revelador, Ujú. donde de alguna forma tampoco es ningún spoiler, porque No. no es una novela en la que uno pueda decir, pues, el asesino es el mayordomo, ¿no? Porque ni siquiera lo sabemos, no. Porque es que ni siquiera lo sabe Ni Vargas siquiera lo Llosa, sabe ¿no? Vargas Llosa. Ni siquiera lo sabe Vargas Llosa. Claro. Yo creo que cada cual puede... Hay un tiene- homicidio y no sabemos quién mató. Exacto, ¿no? Entonces, es algo que no se resuelve o que se resuelve de una manera Ujú. bueno, hay interpretaciones y yo aporto una posible Sí. interpretación. Lo que pasa es que yo también debo decir, intenté en la introducción no contar el final, no Claro. hacer spoiler, ¿no? Intenté no hacer spoiler precisamente pues para obligar, de alguna forma, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Yo creo que no hay que obligar a nadie porque es una novela que atrapa absolutamente, pero a veces ocurre, ¿no? Entre los estudiantes universitarios que tienen tantas tareas, ¿no? Que de repente pues quieren saber como la respuesta. Entonces, esa respuesta o esa interpretación, ¿no? La dejé como medio velada para llevar, ¿no? a esa lectura que ya digo que atrapa hasta ese final. Y a mí me parece muy interesante, tú has mencionado esa edición conmemorativa de Alfaguara, que tiene un prólogo que también tuve en cuenta, donde de alguna forma Vargas Llosa se desdobla Ujú. en los distintos personajes, ¿no? Es decir, Vargas Llosa es un gran fanático de Flaubert, ¿no? Sí. De Gustave Flaubert, uno de sus primeros ensayos literarios es La orgía perpetua sobre Madame Bovary, y está esa frase famosa de Flaubert, Madame Bovary c'est moi, yo soy Madame Bovary, esa identificación, y de alguna manera en esa edición que tú comentabas, en ese prólogo, lo que viene a decir Vargas Llosa es: yo no soy solo quizás el que podría parecer de más posible identificación, ¿no? Porque se mueve en el barrio de Miraflores, porque bueno, hay algunos elementos. Él no es solo Alberto Fernández. Él está en cada uno de esos personajes, está también en el Jaguar, y de hecho también vivió, o sea, se habla obviamente, ¿no? de la relación tan estrecha de Vargas Llosa con Miraflores, pero él también vivió en el Callao. Y también la relación con el personaje del esclavo, Claro. es decir, también hay pues esa relación con ese Richie Ricardito, ¿no? Dentro de la novela. Por lo tanto, de alguna forma, él está en estos tres personajes principales, pero también en ese coro de voces, ¿no? Porque, como sabemos, él estuvo en el colegio Leoncio Prado, estuvo estudiando y, por lo tanto, conocía de primera mano todo ese mundo también, digamos, del autoritarismo contra el que se enfrenta, y también hoy diríamos, ¿no? Esas otras masculinidades. Claro. Por eso digo que es también como muy actual, porque está planteando, yo creo también, ¿no? Un tema que ahora está muy de moda, que es el de la masculinidad tóxica, el bullying. ¿Qué significa ser hombre? ¿No? ¿Qué es el macho en ese contexto? ¿No? Y esa relación con las mujeres, ese aprender a ser hombres, ¿no? ¿Qué representa ser hombre? ¿No? Y yo creo que en este contexto es una novela también dentro de lo que se ha llamado novela de educación o de Bildungsroman, pero también plantea existencialmente, y claro, ahí está también Sartre y está Paul Nizan,
Sí, que es un gran amigo de Sartre y también un filósofo y escritor dentro de la onda del existencialismo, ¿no? Que leía y del que toma uno de los epígrafes. Esa reflexión sobre el ser humano, sobre ser hombre, pero en el sentido ujú, de formar parte de una sociedad que él de alguna manera critica con el sentido, con el deseo de un cambio, ¿no? sí. De evidenciar la necesidad de un cambio, ¿no? Hay una cosa que uno va, primero la relectura de La ciudad de los perros es muy apabullante, porque como bien dice Dunia, su actualidad se renueva permanentemente de generación en generación, pero también sucede que es admirable. Es decir, uno piensa en la edad que tenía este autor y el modo en que entra, no solamente en la configuración de sus complejidades y evolución, sino en la interacción de cada uno de ellos y cómo en esta toxicidad masculina, como plantea Dunia, uno nota que hay una impronta institucional que te fuerza a tener un rol. Y ese rol va a conllevar incluso que alguien se muera. Y en este contexto, Dunia, yo siempre he sentido que La ciudad de los perros es una novela a la cual no hemos vuelto lo suficiente en el Perú. Me pasó algo muy bonito y permítame audiencia que lo comente. Cuando anuncié que tendríamos este programa y mencioné La ciudad de los perros, comenzaron a haber comentarios en las redes sociales diciendo 4, dijo el jaguar, 4, dijo el jaguar. Y fue muy bonito porque normalmente utilizamos siempre la cita clásica de Zabalita de Conversación en la Catedral, pero me pareció sintomático que volvamos al comienzo de una novela que es el comienzo de un escritor. En ese contexto, Dunia Gras, 2020 sale la edición crítica. ¿Y cómo se sobrevive a esa edición anotada? ¿Cómo se sobrevive luego de haber releído un libro así? ¿Qué tanta orfandad te queda? ¿Con cuánto se te va? Me da mucha curiosidad, amigo, así, ¿cómo uno sobrevive a la tragedia titánica? Bueno, la verdad es que hay 200 páginas, pero es la tercera parte de lo que realmente escribí. Es decir, tuve que amputar 2/3 partes de lo que Ya. escribí, porque eso me llevó pues a reconstruir pues todo el trabajo que había hecho Vargas Llosa hasta ese momento y bueno, y a escribir cada uno de los temas, ¿no? Pues me llevaba pues a otras lecturas y por lo tanto tuve que hacer una tarea de eh, reducción, ¿no? Porque obviamente sobrepasaba los límites, ya de hecho lo sobrepasaba los límites. Y es por esto mismo, ¿no? Porque realmente me parece que ese joven Vargas Llosa, Ujú. ¿no? Es realmente una figura, a mí me parece de una gran madurez. Es decir, cuando él comienza, si ponemos como comienzo ese año 58, Sí, ¿no? En el que él hace ese primer viaje a Europa y luego ya viene finalmente, ¿no? Primero a Madrid pues para escribir su tesis doctoral, que no terminó, que era una tesis doctoral sobre Rubén Darío y que no le permitieron acceder a los es archivos verdad. de Darío Sí. y tuvo que entonces inventar, tratar otra cosa y al final lo dejó y finalmente acabó yéndose pues a París y yo creo que hizo muy bien, ¿no? Yéndose en ese momento, porque hay que pensar que en ese momento él está retratando obviamente una situación autoritaria, ¿no? Dentro del contexto de la dictadura del general Odría, pero estaba en España dentro de la dictadura del general Franco, Así ¿no? es. Y ese Madrid, ¿no? Digamos, con esas limitaciones, se le quedaba, digamos, pequeño a Vargas Llosa. Entonces, claro, yo me quedé con ganas y de hecho, pues yo creo que voy a continuar, si me es posible, porque me parece apasionante esa fuerza de la naturaleza en ese momento inicial de su trayectoria, que va a mantener, ahora lo estaba comentando también con unos colegas, realmente tiene una trayectoria más allá del Nobel y Ujú. todos los premios que le queramos decir.
tiene una carrera sostenida en el tiempo, todas estas décadas, y realmente es muy difícil encontrar a un escritor que obviamente con sus más y sus menos, ¿no? Porque es imposible mantener Claro. digamos, el listón tan alto. Pero, ¿cuántas veces se puede escribir la guerra del fin del claro, mundo? ¿cuántas veces? Pero es que tiene tantas Sí. buenísimas Sí. novelas, ¿no? Es decir, no puede ser siempre la ciudad de los perros o la Casa Verde o Conversación en la Catedral O los cachorros mismos. o los cachorros mismos, ¿no? Los Extraordinario. cachorros mismos. Este año lo puse para mis estudiantes y es un tour de force, un ejercicio narrativo de gran dificultad, ¿no? Y contención. Entonces, bueno, y después pues esto, ¿no? La guerra del fin del mundo, cada cual tiene lo suyo, ¿no? Sus favoritos. Hoy estábamos ahí, uno decía, pues la fiesta del chivo, y el otro decía, pues esto, ¿no? A mí me encantó Tiempos Recios, que es la penúltima, porque ahora la última ya la mostró, ¿no? Y todavía no, o sea, no hemos comenzado. No hemos comenzado, está salida del horno de esta mañana y entonces pues nos vamos a pelear luego Juan Manuel y yo para ver quién comienza. Pero sí que bueno, que de alguna manera se ha dicho, ¿no? Que vuelve al Perú. Sí. Y yo creo que es que en realidad es que no ha salido nunca, de alguna forma, ¿no? Aunque en algunas novelas traslade la trama a otros lugares, yo creo que en el fondo está siempre el Perú, ese pasado y lo que él considera que debe ser, ¿no? Ese deseo de futuro, ¿no? Una cosa bonita, Dunia, la audiencia que va escribiendo. Sí. Claro, ustedes, querida audiencia, mientras van comentando, yo lo voy viendo en el móvil a ver qué aparece. Y hay saludos para ti desde Lima, desde Piura, desde Huancavelica, ¡Wow! lo cual está muy bonito. Y nosotros, no quiero robarle más tiempo a Dunia, que ya le estoy robando la casa y la Coca-Cola y los libros, pero quiero hacerle una última pregunta, sabiendo que hay tantísimo pendiente por conversar. No obstante, hay algo de las muchas cosas muy valiosas que planteas. Tú te acercas a la ciudad de los perros para develar la capacidad técnica del autor, donde están los vasos comunicantes, las cajas chinas, los monólogos interiores, pero también ese narrador omnisciente. Es decir, ya en la ciudad de los perros se funda toda la potencialidad técnica de Vargas Llosa. Totalmente, totalmente. No, es que realmente es una primera novela apabullante. Es un ejercicio para mí como de salto mortal con tirabuzón. Es decir, realmente es impresionante esa primera novela. Y es algo, además, como decíamos, ¿no? Que va a mantener ese espíritu de experimentación, porque no es una novela fácil. Sí, es verdad, ese no es un detalle Fácil, importante. porque está ese reto de identificar en algunos momentos, ¿no? quién está hablando, sobre todo en los primeros capítulos, que es buscado, obviamente, ¿no? Porque está esa búsqueda, como tú has dicho, ¿no? de la forma, que todavía es más difícil en la Casa Verde, porque en la Casa Verde hay una experimentación que llega, digamos, a un grado todavía mayor. Y que después se consolida en Conversación en la Catedral, aunque digamos que no llega a la dificultad de la Casa Verde. No se complejiza igual, aunque se consolida. Yo creo que la Casa Verde es la más difícil de toda, en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda. Y después, a partir de un momento, digamos que la dificultad estructural que está presente en La ciudad y los perros, de alguna manera se va a transformar, sobre todo, por ejemplo, pues a partir de La tía Julia y el escritor, donde, como suele ser muy habitual a partir de ese momento, en torno pues a esos años, ya en los años 70, ¿no? Algo que
él había aprendido en Faulkner, que es uno de sus grandes referentes, como lo va a ser de Vargas Llosa, como lo va a ser de Carlos Fuentes, como lo va a ser de muchos de los escritores del llamado boom, William Faulkner. Había aprendido en Las palmeras salvajes, Wild Palms, va a ser donde hay donde hay esencialmente dos tramas paralelas, ¿no? que se van y por lo tanto, esto se rompe en algunos casos de mayor complejidad, a veces son 3 o a veces... Pero aquí todavía no ha llegado a, digamos, a encontrar esa forma y por lo tanto es una búsqueda compleja, es una búsqueda compleja y una estructura realmente, digamos, más difícil en lo que es una primera novela donde está buscando, ¿no? Ese camino. Y es un reto. Sí. No tanto ahora, en el sentido que ahora, pues el lector de ahora maneja múltiples narrativas, narrativas y está más acostumbrado, incluso también, ¿no? Porque también es muy cinematográfico. Mucho, pero es muy cinematográfica, entonces estaba pensando, ¿no? Es decir, porque él era un cinéfilo también. Las escenas, uno siente que hay un foco, hay un plano. Sí, hay planos, a veces pues esto, ¿no? Trata de representar la simultaneidad a partir de la comunicación entre escenas, a través de los diálogos, ¿no? de cosas que están sucediendo en distintos momentos y con distintas personas, ¿no? Trata de representar esto. Y eso es algo que en cine pues todavía se está tratando de buscar la manera, ¿no? de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Pero es realmente una novela muy cinematográfica, hay planos, ¿no? Que podríamos decir de traveling, ¿no? El dolly, que la cámara va como llevando pues, por las calles, por el tranvía, ¿no? Por las calles de Lima, de un lado a otro de la ciudad. Y en ese sentido, yo creo que es también muy actual, ¿no? Por la misma forma, por lo que se plantea. A veces hay como un zoom, ¿no? Ese inicio como entre claroscuro, entre tinieblas, ¿no? Esa imagen como que enfoca. Desde luego, ¿no? Está ahí realmente pues muy presente el cine en la obra de Vargas Llosa y en esta primera novela, ¿no? Una novela muy difícil para ser esa primera novela. Y bueno, realmente, pues yo creo que, como decía, ¿no? Es decir, para mí es un clásico. Sí, y es una aventura, querida audiencia. Estamos haciendo este programa para ustedes. ¿Por qué para ustedes? Para recordarles que hay libros a los cuales no solamente vale la pena regresar, sino que se nos vuelve necesario dialogar con esa complejidad. En tiempos tan fluidos, donde a veces la sencillez prima, tal vez este nivel de exigencia nos viene bien incluso como enriquecimiento e incluso desconectar la idea de amenidad. Aquí hay una multiplicidad de reflexiones que a uno le quedan flotando permanentemente y por mucho tiempo al cerrar el libro. Yo lo he estado releyendo para esta conversación, Duny ha estado pensándolo todo el día y yo solamente tengo gratitud contigo, porque yo continuaré hablando con Karen Calderón, pero seguiré en tu sofá. Sí. Y muchas gracias. Os dejo solos. Para mí ha sido un placer y agradezco muchísimo, ¿no? Pues quien quiera acercarse pues a través de estas... Había traído... muestra, por favor, ya diremos. Ese primer número de la revista Literatura del año 58, donde él pues empezó a escribir junto a sus amigos Luis Loaiza y Abelardo Oquendo. Y luego, es una joyita preciosa que no sabía yo. Y luego se sumó también José Miguel Oviedo y hay notas de Sebastián Salazar Bondi y hay algo interesantísimo que es un artículo sobre César Moro. Profesor. Alfredo Quíspez Así, que fue profesor y que aparece como personaje en La ciudad y los perros, es el profesor de francés.
digamos, y también había traído esta edición Pieles Negras y Blancas de Cata Podestá, que es un poco la historia detrás de Katy y el hipopótamo, Sí, ¿no? Ese trabajo en París que llevó a cabo Vargas Llosa, pues vale, tradición. esta es mi edición toda medio rota, esta edición pues emblemática. Ya digo, ese trabajo de Vargas Llosa en París, esos múltiples oficios, ¿no? Para poderse Claro. mantener, y uno de ellos fue pues ayudar a escribir ese libro, Pieles Negras y Blancas. Antonia, te Así que muchas agradezco mucho, gracias. querida audiencia, agradecerles muchísimo continuar porque ahora yo paso a seguir conversando y tomo la pantalla y la compartiré con Karen Calderón. Karen Calderón de la Casa de la Literatura Peruana. Dunia, gracias, yo sigo acá robando Sí, despacio. sí, por supuesto. Karen Calderón, ¿cómo está usted? Un abrazo hasta Lima, que allá ya es el mediodía. Te tenemos esperando un buen rato en esta Oh, conversación. tranquilo. Qué gusto saludarte. Te mando un abrazote de esos que nos damos cada que nos vemos y que nos hemos dado hace poquito cuando has estado por Nos hemos acá abrazado en tu recién, es casa. verdad. Así que Es por lo menos verdad. eso Sí, sí me sí, la llevé de sí. Lima. Es verdad que Karen, estuviste por acá. claro que sí. Karen, ayer tú tenías la gentileza de hacerme llegar la carta de Mario Vargas Llosa a la Casa de la Literatura Peruana en el 2017 cuando se inauguró la biblioteca. La Eh, audiencia tal vez no sabe que hay una biblioteca, que hay un espacio, sí, Vargas Llosa. con todo gusto les cuento y aclaro justamente el tema de la fecha. Casa de la Literatura, primero que agradezco la invitación a Petroperú, ahí lo vi a Carlos también, que es amigo de tanto tiempo, conectado, a ti por supuesto, y a todos los amigos de Petroperú, que además debo aprovechar la oportunidad de agradecer públicamente que hemos trabajado también juntos este año, llevando una exposición sobre otro de nuestros escritores importantes, que es César Vallejo, a la ciudad de Trujillo. Estuvo Vallejo de vuelta en casa, digamos, con la casa y con Petroperú. Este mes, además, nosotros estamos de aniversario. Hemos cumplido 15 años de creación, 14 años de apertura al público, y justamente don Mario, la primera vez que visita la casa fue en febrero del 2010, si mal no recuerdo, para conocer la biblioteca que lleva su nombre. Es decir, Ah, ok, él ya ok. la conocía, ya existía la casa cuando se crea con este espacio que cumple una doble función, debo decir. Es decir, es la sala 9 de la Casa de la Literatura, donde, digamos, alrededor de la biblioteca funciona una exposición sobre la línea de trayectoria literaria de don Mario, ¿no? Que abarca hasta el 2010, que es cuando él obtiene el premio Nobel, ¿no? Y luego regresa ese año a Casa de la Literatura, ya como premio Nobel, y fuimos la primera institución del Estado en que le rinde un homenaje, y con él y a través de este reconocimiento nosotros creamos una distinción muy importante y que se ha mantenido en estos 14 años, que es el Premio Casa de la Literatura, que es Ah, ese es el este contexto, ok. reconocimiento. Ujú. Exactamente, ¿no? Nace con don Mario y, como decía, se ha mantenido en este tiempo y estamos por celebrar la edición 2023, que también ya hemos anunciado y que vamos a estar el 23 de noviembre recibiendo a don Roger Kunkel, que es el Premio Casa de la Literatura 2023. Pero te quería comentar a propósito de la carta que en, en, entre el año 2015, me parece, y el 2016-2017, se crea la necesidad de ampliar la biblioteca Mario Vargas Llosa y se crea una sala de investigación. Ujú. Entonces, se le invita evidentemente a don Mario, que es en esta suerte de extender este espacio de lectura tan importante en el Centro Histórico de Lima, y esa carta es donde él se excusa que no puede venir, pero manda, y a propósito, si me permite solamente Dale, leer, dale, por compartir con favor. los demás, es una carta que tú la has visto muy, muy bonita, muy sentida, ¿no? Y dice más o menos, entre los varios escritos que recoge de él como importancia para las bibliotecas, dice, ¿no? Una biblioteca es un lugar que nos permite viajar, salir del mundo en el que vivimos y trasladarnos a otros mundos, de gentes de otras razas, otras creencias, otras costumbres, otras tradiciones
y descubrir de esta manera la maravillosa variedad y diversidad del mundo en que vivimos. Nada como una biblioteca para romper las fronteras y para descubrir lo precarias, lo superficiales que ellas son en lo que se refiere a la problemática esencial de los seres humanos. Les envío pues un fuerte abrazo con la esperanza de que el 2018, la carta es del 2017, la Casa de la Literatura Peruana continúe con su titánica y hermosa tarea de formar lectores. Y justamente eso es lo que hacemos en casa, y evidentemente la Biblioteca Vargas Llosa es una plataforma que nos ayuda a cumplir esta misión tan bonita. Qué bonito y qué importante además la continuidad institucional de este lugar Así es. donde nos sentimos siempre, no solo como en casa, sino en hogar. En ese contexto, Karen, ¿qué miras hay de crecimiento con relación a la obra de Vargas Llosa de ese 17, 18 en adelante? Bueno, en realidad desde siempre, ¿no? Justamente recordábamos aquí en los archivos a propósito de la invitación que exactamente hace 10 años, cuando la Ciudad de los Perros cumple 50 años, Bien. yo estaba terminando esa primera gestión y ahora he retornado a casa después de un largo periodo. Habíamos propuesto justamente a propósito de los 50 años celebrar tanto una exposición como un congreso internacional en favor de la obra, ¿no? Y efectivamente las dos actividades se llevan a cabo en el 2013, tanto así de la importancia de tuvimos un congreso previo a propósito del Nobel, que fue en el 2010, y en el 2013 se inaugura este segundo Congreso Internacional sobre la obra de Vargas Llosa, particularmente sobre la Ciudad de los Perros, como estaba comentando, y tuvimos la fortuna de que él viniera como factor sorpresa a la clausura de este evento tan importante. Hemos tenido, a raíz de estos dos congresos, ya publicaciones de las actas. Esta, por ejemplo, es una de ellas, que Qué bonito, justamente gracias. habla sobre Claro. la Ciudad de los Perros, que es Sí. muy importante y que forma parte del sello editorial de la casa, y que por supuesto está no solo en la biblioteca, sino que también en la sala de investigación de Casa de la Literatura. ¿Se Y puede acceder estamos, cualquier ciudadano, ciudadana llega por y accede? supuesto, y también tenemos como misión reforzar que nuestros propios títulos, las propias publicaciones de casa, podamos repartirlas en algunas bibliotecas, ¿no? Para que evidentemente conozcan también el trabajo de los investigadores de casa, de los literatos que forman parte de los equipos que vienen trabajando desde el 2010, y que efectivamente ya, cuando hablabas de qué miramos, miramos que ya hay una cierta especialización de los trabajadores de casa en diferentes ramas, ¿no? En la investigación literaria, en la producción editorial, en la museografía, en el área educativa, ¿no? Cómo llegar con un autor tan querido para muchos, obviamente nuestro único premio Nobel hasta el momento, cómo llegar a las aulas también, ¿no? Hace un momento escuchaba a Dunia sobre un poco la trayectoria y las novelas, pero también habría que destacar el teatro, y también que Vargas Llosa escribe un libro para niños, ¿no? Conchita y la Luna, ¿no? Entonces, que también es un vehículo para llegar a esta suerte de formar lectores, como él decía en esta carta, ¿no? Entonces, la casa no ha dejado de celebrar la obra de Vargas Llosa en todo este tiempo, no solamente congresos, hemos tenido charlas, diálogos, se crearon los clubes de lectura a través de la Biblioteca Vargas Llosa y otros espacios donde se han analizado las obras, y efectivamente vamos a continuar. Estamos por cerrar, no lo puedo anunciar todavía, pero estamos por ver si efectivamente CASE también celebra los 60 años de la Ciudad de los Perros, probablemente entre fines de noviembre y diciembre, con una actividad particular que seguramente iremos compartiendo. Pero algo muy bonito que quiero comentar también es que desde que tenemos la colección Vargas Llosa en la biblioteca que lleva su nombre, se han ido especializando con nuestros, nuevamente hablando de los especialistas profesionales, también tenemos bibliotecólogos, personal de archivo, conservación de material bibliográfico, y tenemos, fíjate, ¿no? Más o menos, casi llegando a los 1000 préstamos de libros solamente de la colección Vargas Llosa.
Sí. en este tiempo. Bueno, hablo desde el 2018, mira, no tengo la data hacia atrás. Siempre, por supuesto, están obras tan importantes como los libros más consultados, digamos, en la sala o pedidos como préstamo, como Conversación en la Catedral, Cartas a un joven novelista, ¿no? Obviamente la biografía de Vargas Llosa, La Casa de las Bellas Durmientes, La Civilización del Espectáculo y, por supuesto, La Ciudad de los Perros, ¿no? Que es el libro que estamos Muy celebrando importante que es ahora. tener este registro de usuarios Bien. para poder también tener evidencia no solo de la lectura, sino de título a título y quizá las variantes que puede haber de una década a otra. Karen, yo Así sé es. que estás en un viernes ajetreado, pero no hay más que agradecerte que nos cuentes, nos hayas contado la labor que realiza la casa, la que está vinculada a Vargas Llosa, y solo pedirte que invites al público, recordarles que está abierto de qué día, en qué horario, Claro que porque la sí. casa está Muchas hermosísima. Hay que gracias. ir. Claro que sí. Casa de la Literatura forma parte del Ministerio de Educación, por lo tanto nuestra misión es contribuir a la formación de lectores en el aula, desde la casa y por supuesto a través de las familias. Tenemos muchos programas y actividades todos los días, especialmente los fines de semana, porque creemos que el fomento de la lectura puede llegar a través de diferentes plataformas, no solamente físicas o virtuales, sino también con actividades como cuentacuentos, el programa de bebetecas, el programa que tenemos con los abuelos, cuentacuentos, que nos ayudan mucho y que nació aquí en Casa de la Literatura, y una serie de actividades más. Por supuesto, la Biblioteca Vargas Llosa también está abierta. Casa de la Literatura abre de martes a domingo, de 10 a 7 de la noche. La Biblioteca Vargas Llosa y la Sala de Investigación funciona al público de miércoles a domingo también, y el horario es de 11 a 7. Entonces, nada, los esperamos. Seguimos todavía celebrando nuestro 14 aniversario de apertura del público y estamos muy contentos y con muchas proyecciones al futuro de fortalecer la institución y, por supuesto, convertirla en una referencia muy importante en la región latinoamericana como una entidad cultural y educativa que promueve la literatura y fomenta la lectura. Estamos en ese camino de seguir formando mediadores de lectura, por supuesto, enriqueciendo nuestra tradición literaria. Muchísimas gracias, Karen, y anotado para todo el Gracias, mundo Juanma. los horarios y días. Un abrazote, ya nos Un reencontraremos abrazo. en Lima, que sea por acá. Gracias Claro que por sí. todo. Esperemos que pronto. Claro que sí, querida audiencia, yo continúo en el sofá de Dunia Gras, invadiendo la casa mientras cae la noche en Barcelona. Y mientras cae la noche en Barcelona, yo voy a seguir releyendo la novela en diálogo con el trabajo de Dunia y pensando en que Lima no me queda tan lejos. El hablar con Karen Calderón, ya lo habrán notado, hay una amistad que nos une durante quizá 20 años. Y con Dunia tampoco son pocos los años de amistad. Así que esto ha sido para ustedes una reunión de personas queridas y queríamos, dentro de este gesto de cariño, llevarles una novela emblemática impregnada no solamente de reflexiones institucionales y académicas y literarias, sino también marcadas por lo que nos moviliza anímicamente este libro y su autor. Querida audiencia, no hay mucho más que agregar, salvo decirles que este es el último programa que haremos de aniversarios literarios en este 2023. Hemos dedicado a este programa el año pasado a los 100 años de Trilce, desde Montparnasse, se acordarán, en plena lluvia, en abril. Y hemos dedicado también a Rosa Arciniega, hemos estado con Carmen Ollé. Hemos intentado celebrar décadas de literatura peruana. Y esas décadas de literatura peruana solamente se pueden honrar bien leyendo. Y así que el objetivo final del equipo de Petroperú, que desde Lima se monta todo, yo aquí lo que hago es solamente compartirles palabras e intentar estar a la altura de las invitadas, es que ustedes lean, que vuelvan a los libros, que los busquen, que los discutan, sabiendo que no necesariamente será sencillo ni ameno, pero que evidentemente saldremos reconfortados y seguramente fortalecidos y hasta enriquecidos. Enriquecidas, por supuesto. Se acaba el programa. Los saludos han seguido llegando, siguen llegando de Lima, siguen llegando de Puno, siguen llegando de Huancayo, y agradecer y recordarles que estuvo para ustedes Juan Manuel Chávez desde Barcelona, lleno de oro,
Gracias.